Seguimos en este tiempo de Hoy por Hoy aquí en los micrófonos de Radio Huesca. Es lunes y abrimos nuestro espacio dedicado a los bomberos de Huesca. Saludamos a José Luis Rivas Anoro, oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca. José Luis, buenos días. Buenos días. Retomamos el hilo de lo que era el anterior programa, el pasado lunes. Les recordamos que en radiohuesca.com tienen todos los podcasts para poder escuchar todos los programas, todos los consejos que aquí ponemos sobre la mesa para que los tengan en cuenta. Hablábamos de los accidentes de tráfico y se nos quedaron varias cosas en el tintero, entre ellas qué hacer y qué no hacer cuando tenemos o cuando vemos un accidente de tráfico. Pero antes, José Luis, se nos quedó, como decíamos del anterior programa, una cosa que el nombre es muy curiosa, seguramente nos quedaremos con ella por el nombre, pero es la maniobra holandesa. ¿Qué es este tema? La maniobra holandesa es una medida de seguridad para cuando hemos estacionado nuestro vehículo y vamos a abrir la puerta, ya sea cualquiera de las puertas del habitáculo del coche, y podemos tener problemas porque se acerque otro tipo de vehículo, ya sea moto, un patinete o otro coche o incluso algún peatón y podamos darle un golpe. Esta maniobra consiste en que en vez de abrir la puerta con la mano más próxima a la puerta que vamos a abrir, que realicemos la maniobra y la apertura de la maneta que tenemos en el interior de la puerta la realicemos con la mano contraria. Con esto conseguimos un giro del cuerpo y lo que ganamos es aprovechar ese giro para ganar visibilidad y ver si tenemos algún elemento que se nos está aproximando. Es una reducción del riesgo y con esto evitamos golpes importantes. Bueno, pues ya lo saben, esa maniobra holandesa, ese movimiento que, bueno, a nosotros nos costará 2 segundos más de salir, que no es nada, y nos aseguramos que no le damos ningún golpe a nadie. José Luis, como hemos dicho, analizamos el tema accidentes, qué hacer y no hacer en un accidente de tráfico. Sí, muy importante las dos facetas, tanto saber qué podemos hacer como qué no debemos hacer para no agravar la situación. Debemos de decir que lo primero que deberíamos pensar es trabajar con una sistemática que en emergencias conocemos como el PAS, que es proteger, avisar y luego socorrer. ¿Qué quiere decir? Que las personas que pueden tener un riesgo en ese momento debemos dejarlas protegidas. Con esto enlazamos con lo primero que debemos hacer, y es, si vemos un accidente o tenemos un accidente, lo primero es asegurar la zona. Ese es el proteger que estamos hablando. Igual que poner a las personas, por ejemplo, de un vehículo que se ha averiado o que ha tenido un golpe en la carretera, ponerlas en un lugar seguro. Esa es la protección. No agravamos la situación, no ponemos en riesgo ninguna persona, porque seguimos recordando que las estadísticas nos dicen que después de una avería o de un golpe en la carretera se producen multitud de atropellos de conductores de estos vehículos. Eso quiere decir que, a pesar de que nos pongamos el chaleco o señalicemos la zona, que tenemos que decir que ya se está haciendo el cambio de triángulos a las luces de emergencia, que se colocan unos dispositivos tipo rotativo de vehículo de emergencia o de tractor que se hay que colocar ya para que tengamos una mejor visibilidad y procurar evitar estos atropellos. Esa sería la parte de la protección. Colocamos al resto de pasajeros en un lugar seguro, como puede ser una autovía, pues detrás de las biondas que tenemos, y así evitamos que en el caso de que otro vehículo impacte con el que te hemos detenido, pues podamos agravar la situación de estas personas. Luego avisamos a los servicios de emergencia. Como decimos siempre, en Aragón tenemos un centro de coordinación que es el 112, y aunque nos parezca un poco largo la encuesta que nos hacen para recabar información y para ver cuál es la situación, debemos pensar que esta información luego la transmiten ellos a 4 o 5 servicios de emergencia que nos ponemos en marcha, con lo cual parece que se pierde mucho tiempo, pero al final está demostrado que se gana tiempo, ¿vale? Ese aviso, y luego ya socorremos a las personas que veamos que están en una situación más grave o más delicada en este momento, ¿vale? Para este socorrer deberemos tener en cuenta también la situación que ha quedado el vehículo. Muchas veces, si hemos tenido
una salida de vía, pues, o un vuelco de un vehículo, se puede quedar en una situación inestable, y siempre en una situación de emergencia se trata de no agravar esta situación. Con lo cual, un vehículo inestable tenemos que extremar el cuidado, y a lo mejor no tenemos que introducirnos dentro, o no ponernos en la zona hacia la que podría volcar. Entonces, esto es muy importante. También este verano vimos salidas de vía y se quedan en bordes de barrancos, y eso supone mucho. Y de hecho, cuando llegamos los servicios de emergencia, no entra ni siquiera el médico ni nada hasta que no hemos conseguido estabilizar ese vehículo, porque si no podemos tener serios problemas, e incluso facilitar el volcado de ese vehículo, que está de una manera inestable. Por eso sería muy importante. Y luego tenemos que hacer ese socorrer, que es ante las personas que podamos tener heridas, pues ya sea por una hemorragia o golpes que han recibido, intentar hacerles un primer chequeo, ya sepamos más o menos de medicina, y valorar un poco para informar a los servicios que vamos a llegar. ¿Vale? Normalmente llegaremos a un siniestro con vehículos, llegaremos siempre el 061, llegará Guardia Civil y llegará Bomberos, con lo cual al primero que llegue le dirigiremos hacia qué persona creemos que puede estar más grave, y el servicio de emergencia valora y luego obtiene la información pertinente y luego lo transmite al médico. Una situación importante es ser conscientes del número de ocupantes que iban en los vehículos. Ya pueda ser que haya habido una colisión, o que hayamos visto que un coche que circulaba delante del nuestro pues se ha salido de la vía. En ese primer momento, o que a veces el conductor puede perder la conciencia un poco más tarde del accidente, pues sería bueno preguntarle que cuántas personas iban en el vehículo, porque a veces pueden salir despedidas, por lo que hablábamos en el anterior programa, que no se lleva el cinturón de seguridad puesto. Entonces, esa es una información que para nosotros nos sirve mucho de ayuda. Y en los accidentes es muy a tener en cuenta tanto los golpes en la cabeza como en el tórax, y a estas personas que sepamos que han recibido un fuerte impacto debemos mantenerlas vigiladas hasta que llegue el médico y se haga cargo de ellos, porque a veces los sentamos en una zona segura, nos olvidamos un poco de ellos y pueden sufrir un desvanecimiento y agravarse mucho la situación. Pues el PAS, proteger, avisar y socorrer, que tenemos que tener en cuenta. José Luis, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Bajo ningún concepto. Vale, aquí entramos en el campo de las movilizaciones. Igual que podemos hacer un pequeño símil cuando vemos que a una persona la coge un toro o una vaquilla, pues vemos como la zarandea y parece un trapo. Pues cuando tenemos un accidente con un vehículo, nos pasa exactamente lo mismo. Dentro del coche, a pesar de que llevemos el cinturón y todo, sufrimos una virulencia importante y los movimientos son descontrolados. Esto para el cuerpo no siempre, nunca es bueno, pero a veces produce graves consecuencias. Y las movilizaciones hay que ser extremadamente prudente a la hora de mover a alguien y tener ciertos conocimientos. No podemos sacar a una persona de cualquier manera de un vehículo. Conviene preocuparnos de lo que hemos dicho, de la situación en la que está el vehículo, y hacerle compañía hasta que lleguen los servicios de emergencia. Una mala movilización de heridos puede suponer un agravamiento y desgraciadamente pues hay muchas personas que, además del accidente, pues por luego estas situaciones pueden quedar en peor situación. Claro, porque muchas veces por querer ayudar podemos provocarles más daño del que a lo mejor pueden tener, con toda la buena fe del mundo, eso está claro, pero claro, muchas veces el desconocimiento lo hace. Aquí ponemos sobre la mesa esa necesidad que también muchas veces hemos comentado con el Colegio de Médicos y con el de Enfermeros, de necesidad de conocer esos primeros auxilios, ¿no? Que tienen que ser casi obligatorios desde el colegio, para saber cómo tenemos que reaccionar, y que en muchos países de Europa y del mundo son casi obligatorios, te los enseñan desde los más pequeñitos, y aquí en nuestro país parece que estas cosas no acaban de calar dentro del sistema educativo, cuando tenía que ser algo
de lo más básico. Efectivamente, en estos supuestos que estamos hablando, los primeros auxilios salvan vidas. Ya sea porque pueda ser una hemorragia muy importante o en una arteria o en una vena importante y haya que contenerla hasta que lleguen los servicios, o porque sea una buena movilización de un herido, con lo cual los primeros auxilios bien aplicados salvan vidas y tenemos que tenerlo en cuenta. Pues José Luis, no sé si quieres apuntar algo más. Sí, es muy importante la información que transmitimos y cómo la transmitimos. Igual que decíamos en los incendios que hay que transmitir al 112 una buena información de cuál es nuestro piso, aquí tenemos que transmitir de una manera lo más clara posible, pues en qué carretera estamos, si sabemos el punto kilométrico mejor, en el sentido de circulación en el que estamos, porque para que los oyentes nos entiendan, no es lo mismo que los vehículos de emergencia se dirijan al kilómetro 35 de la autovía en el sentido Huesca o en el sentido Zaragoza, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que esas cambios de sentido que hay en vías como autovías, autopistas y demás, pues pueden suponer un retardo en la llegada de los servicios de emergencia, con lo cual la información es muy importante y, como hemos dicho, el número de ocupantes, la posible afección de personas que pueda haber, vehículos y la localización lo más exacta posible. Y una cosa muy importante que se suele decir al principio de los veranos, si vamos a iniciar un viaje y las circunstancias meteorológicas, además que debemos estudiarlas, igual que cuando vamos a la montaña, pues debemos, y a lo mejor hay que suspender el viaje porque no se va a dar esas circunstancias, deberíamos llevar en el vehículo siempre agua, algo de comida por si se prolonga excesivamente la permanencia en el vehículo, y algo de ropa de abrigo ahora que llegamos a estaciones en las que nos podemos ver sorprendidos. José Luis Rivas Anoro, oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias.